Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Miriam Vadillo y esto es Abriendo la mente a nuevas ideas. Gracias a todos por acompañarnos en un capítulo más de aprender, de tener invitados que nos van a ir compartiendo secretos, que nos van a ir compartiendo tips y, ¿por qué no? Mucho aprendizaje, mucho de todos los temas que vivimos en nuestro día a día. Y hoy toca el tema a las empresas, al desarrollo pues económico, porque pues es tan importante reconocer el desarrollo económico que es importante para todo lo que nosotros queremos realizar. Y cuando estamos en una etapa de emprendimiento para las personas que nos gusta emprender y ya vamos caminando en alguna empresa con algún tema y de repente ya no sabemos qué hacer y requerimos a veces una asesoría. De repente no sabemos tampoco con quién acudir o que alguien nos hiciera algún análisis para saber cuáles son los detalles en los que yo tengo que poner atención y foco para poder destrabarme de a veces esos colapsos y esos temas que no nos dejan avanzar. Hoy tengo el gran honor y placer de tener en este espacio a un experto en las finanzas súper preparado, y que déjenme contarles un poquito de él. Él es consejero profesional independiente, estudió la licenciatura en contaduría en la UNAM, con especialidad en auditoría fiscal y financiera. En el ámbito profesional, en una firma de servicios de auditoría y consultoría ha sido su experiencia. Esta empresa se llama PricewaterhouseCoopers, ahora PwC, y en la empresa líder a nivel mundial en ventas directas, Tupperware Brands, como auditor, consultor y asesor con 16 años de experiencia. Desde el año 2010 es empresario y coach certificado en coaching de negocios. Ha entrenado a más de 1,000 empresarios pymes de diferentes giros al logro del cumplimiento de metas en 3 áreas: incremento de utilidades, manejo y optimización de tiempos y construcción de equipos competentes, comprometidos y motivados. Se ha capacitado y entrenado con líderes en el mundo de los negocios, finanzas y liderazgo como John Maxwell, Brian Tracy, Blair Singer, Robin Sharma, Robert Kiyosaki, Anthony Robbins. Ha leído más de 300 libros relacionados con temas de negocios, empresariales y desarrollo personal. Es un gusto para mí presentarles al coach de negocios, Jorge Guadarrama Grimaldo. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Y tú, gracias por la invitación. Aquí ya listísimo para poder compartir con toda tu audiencia. Sí, la verdad es súper interesante tu hoja de vida, toda tu experiencia, pero Muchas gracias. me podría pasar leyendo más y sabiendo más de ti. Sin embargo, vamos a conocerte. Platícanos un poquito de ti, de tus inicios y de tu experiencia. Sí, claro, cómo no, con mucho gusto. Bueno, pues justamente así como lo leíste, soy contador de profesión y precisamente quise capitalizar mi experiencia pues como auditor, como consultor, como asesor. Y en el año 2010 me certifiqué como coach de negocios y no tenía perfectamente claro lo que me quería dedicar. Lo que sí tenía claro era pues que quería capitalizar toda esa experiencia. Me gusta justamente ayudar a las personas, en este caso a las pymes, y también buscaba un desarrollo personal y profesional. Entonces encontré justamente en la parte del coaching estos tres beneficios, ¿verdad? Que me da crecer yo como empresario, a impactar y apoyar a más empresarios y obviamente también tener este crecimiento tanto personal como profesional. Entonces, ahí justamente es donde nos hemos enfocado ya en los últimos 15 años, apoyando a muchos dueños y dueñas de negocios micro, pequeños y medianos empresarios. Entonces, como tal, ya no trabajas en una empresa, hoy eres un profesionista independiente que se dedica a dar asesoría con de toda tu experiencia y todo el conocimiento obtenido, ¿correcto? Sí, correcto, correcto. Estoy de manera independiente, tengo mi propia firma
y bueno, pues tengo desarrollado mi propia metodología, mi propia marca y bueno, he impactado pues, a más de 1,000 empresarios a lo largo de todos estos 15 años como coach de negocios. Tengo entendido que al día de hoy das cursos, capacitaciones, adicional a toda la asesoría independiente que tú das a las empresas. ¿Nos pudieras contar qué es lo que tú enseñas en esos entrenamientos? Que aunque el tema de esta entrevista es los 3 pasos para hacer crecer tu negocio, ¿esto lo promocionas como tal en tus conferencias? ¿Tienes ya esta metodología? Sí, correcto. Sí, efectivamente, bueno, pues esta metodología que ahorita voy a compartirles, estas 3 etapas o 3 fases, es una metodología que he desarrollado, que la sigo pues actualizando, la sigo modificando, obviamente conforme vamos avanzando, que ya sabes que la vida, como los negocios, todo va evolucionando, sin embargo, prácticamente es la esencia. Y precisamente, normalmente una vez al mes doy este seminario, justamente ya es un seminario de 3 horas, ahorita, bueno, lo vamos a hacer de una manera mucho más condensada. Una vez al mes doy este seminario precisamente para que los empresarios, pues, por un lado se lleven valor, por otro lado, pues les caigan algunos 20, descubran áreas de oportunidad y es el inicio, es el preámbulo justamente para poder tomar uno de mis programas de acompañamiento, que ahí manejo 2 tipos de programas, programas de acompañamiento de coaching individual 1 a 1 y programas de acompañamiento en grupo. Entonces, justamente es parte de este proceso, ¿no? Esa es, digamos que la esencia, sin embargo, también doy algunos seminarios y algunos talleres temáticos que también me han pedido, a veces los hablo al público en general o a veces los doy a mis clientes, ¿verdad? Cuando me piden pues temas de liderazgo, de finanzas, de trabajo en equipo, servicio al cliente, de marketing, de ventas, de gestión del tiempo, etcétera, 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 pues doy algunos talleres también temáticos y bueno, pues justamente también les doy valor en ese sentido en temas ya mucho más específicos que no necesariamente tienen que tomar un programa de coaching conmigo, pero sí toman un entrenamiento. Entonces, principalmente voy enfocado a dueños y dueñas de negocios, micro, pequeños y medianos, pero a veces también lo doy a sus directores, a sus gerentes o a un área en específica, dependiendo cómo me lo soliciten. Entonces, prácticamente por eso ves que doy seminarios en estas dos vertientes. Y es súper importante porque, digo, yo cuando trabajé y me desempeñé en algunas empresas, también teníamos esos servicios de auditoría. Recuerdo que llegaban esas grandes compañías a hacer una revisión de procesos. Entonces, para mí, digo, creo o me quedé yo con una idea que tú eres el experto y me vas a desmentir o me vas a decir. Las empresas solicitan un servicio de auditoría para hacer tal vez un levantamiento sobre las necesidades posibles que pudieran ayudar a la empresa a crecer, porque muchas veces considero yo que ni siquiera se sabe cuáles son los temas que no están funcionando, solamente se sabe, aquí está, aquí las ventas, yo creo que todo empresario dice, las ventas están bajas, ¿no? ¿Cómo las puedo levantar? Entonces, se viene primero un servicio de inspección, de supervisión, y después ya se entra en específico al área que requiere la atención, o cómo es el trabajo de un asesoramiento tuyo. Sí, correcto. Bueno, coincido, estoy totalmente de acuerdo. También cuando estuve en mi época en PricewaterhouseCoopers, PwC, estuve también en la parte de auditoría. Y precisamente, bueno, pues las empresas eran empresas grandes, los cuales solicitaban los servicios pues, para revisar su situación financiera, los controles internos, toda esta parte y detectar áreas de oportunidad. Entonces estás en lo correcto, como te dices. Pero por otro lado, bueno, ahora ya como yo, como coach de negocios, el acompañamiento que yo doy con los dueños de negocios es precisamente que puedan detectar principales áreas de oportunidad en todas las áreas de su negocio, ¿no? Desde, pues obviamente, desde definir lo que quieren, ¿no? Dónde están, hacia dónde van, tener muy claras sus metas, clarificar mucho la parte de la cultura organizacional, vamos a ver, los ayudo también en la parte pues financiera, para que tomen tomar mejores decisiones, la parte de marketing y ventas, por otro lado pues también el liderazgo, servicio al cliente, trabajo en equipo, entonces todas estas áreas que son fundamentales para que el empresario, bueno, pueda crecer de una manera más organizada, más estructurada, más institucional, pero por otro lado también que genere mayor rentabilidad. Entonces, por eso me enfoco en todas estas áreas y justamente de ahí se basa la metodología que tengo de los 3 pasos, que cuando tú me digas entramos con más detalle a profundizar en cada uno Ya, de ya ellos para entremos, que ya veas entremos. justamente todas las áreas. Ya queremos escucharte, que nos digas todos tus secretos. Con mucho gusto. Pues tú me dices por dónde empezamos. Bueno, ¿qué empresas serían las que perfilan para
para tu entrenamiento, para tus servicios? Excelente pregunta. Sí, bueno, si bien es cierto que yo me enfoco en dueños y dueñas de negocios, micro, pequeños y medianos, y como tú bien sabes, bueno, las estadísticas dicen que 97, 98% de las empresas en México, bueno, en el mundo, pero principalmente en México, pues son MIPYMES, ¿no? Entonces puede decir, bueno, Sí, pues tengo un gran mercado. Sin embargo, pues justamente no necesariamente es así, ¿no? Yo siempre digo que el coaching o el acompañamiento que yo tengo es para todos, pero no todos son para el acompañamiento que yo tengo. Entonces, como todo negocio, bueno, como todo empresario y como toda empresa, tenemos que tener bien claro cuál es nuestro nicho de mercado para justamente poder determinar, ¿no? Si efectivamente claro. nuestro producto, nuestro servicio realmente les va a beneficiar o les va a servir. Entonces voy también teniendo un perfil del cliente ideal, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, son dueños de negocios que preferentemente tengan por lo menos 3 años de operación, ¿verdad? En su negocio, no importa si son pequeños, medianos, pero sí que tengan 3 años de operación, por un lado, por otro lado también que estén creciendo. O sea, voy dirigido a empresarios que estén creciendo, que quieran crecer, que quieran dar el siguiente paso, ¿verdad? Escalar su negocio. Esa es otra de las características. Otra de las características es que, bueno, pues empresarios que tengan la humildad, ¿verdad? De levantar la mano y de permitir que alguien los pueda apoyar o acompañar, ¿verdad? Que tengan este apagado, que no todos lo sabemos, que necesitamos a veces alguna duda, alguna ayuda más bien de alguien externo, Ujú, donde nos haga ver puntos ciegos, donde nos confronte, donde nos exacto. haga, saque nuestro máximo potencial. Entonces busco a empresarios o empresarias que estén en un crecimiento constante, que estén convencidos que de las mejores inversiones que pueden hacer es en su preparación, su capacitación, obviamente también a su gente, para poder justamente tomar mejores decisiones y tener mejores resultados. Entonces busco empresarios que tengan esa visión de crecimiento, tanto en estructura como en ventas, como en rentabilidad, que estén convencidos de la importancia de la reinversión, ¿verdad? Para que este crecimiento lo vean no solamente en un corto plazo, sino en un mediano o largo plazo. No importa el giro del negocio, no importa digamos que el número de empleados, de colaboradores que tengan, digo, hablando de un cliente ideal, pues por lo menos unos 10 colaboradores, pero bueno, he tenido empresarios que tienen 5 o 3 empleados, así como he coachado empresas de 250 a 300 empleados. Entonces, pero sí, justamente va a depender el tipo de programa que son indicados para cada uno de ellos y obviamente, bueno, pues para que les pueda ayudar dependiendo también en la etapa en la que se encuentra la empresa, porque eso es algo bien importante. No todas las pymes o las MIPYMES están en la misma etapa, entonces va a depender justamente en qué etapa se encuentren, la visión y hacia dónde quiere llegar el negocio para determinar el tipo de programa de acompañamiento y obviamente pues que ellos vean resultados. Cuando hablas de un mediano o largo plazo, ¿de cuánto tiempo estás hablando? O Sí, sea, ¿en pero mira, cuánto tiempo una empresa? Digo, yo sé que todo puede variar dependiendo del tipo de problemática que tenga o el tipo de crecimiento al que quiera llegar, pero ¿cuál sería un promedio? bueno, mis programas de coaching están diseñados para por lo menos mínimo un año. Un año, y en el caso del programa de coaching en grupo lo divido en 2 etapas de 6 meses. Entonces, ¿por qué lo divido en 2 etapas de 6 meses? Porque hay empresarios que al tomar esa primera etapa de 6 meses ya están listos para entrar a un programa individual, en caso de grupo, o a lo mejor sí se van a la siguiente etapa. Pero sí, les digo que por lo menos se tienen que comprometer un año o más, porque tengo empresarios, bueno, pues que definitivamente ya llevan conmigo 3, 4, 5, 7 años conmigo y bueno, pues continúan creciendo y teniendo resultados. Sí, porque digo, sabiendo de que hoy en día la vida va muy rápido, la información más los sucesos que estamos viviendo sobre en el extranjero, pues todo tiene un impacto y entonces pues puede caer en el que queramos siempre todos los resultados rapidísimo. Entonces, pues la gente igual y se pudiera, claro que ya cuando una persona es empresario, claro que tiene otra mentalidad y sabe que todo es un proceso. Sin embargo, pues sí es importante las personas que nos estén escuchando saber hacia qué tiempos, ¿no? Cuántos tiempos más o menos son los que se requiere para trabajar y hacer una transformación en sus lugares de trabajo.
Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Va a depender justamente mucho de la visión, pero justamente sabemos que los procesos o los cambios duraderos y profundos, pues no son de la noche a la mañana, ¿no? Requieren de varios factores, entre ellos es el tiempo, pero también pues requiere de compromiso, requiere de disciplina, requiere de constancia, requiere de consistencia, requiere de invertir y reinvertir justamente para que también el empresario vaya viendo resultados y que sí lo vea justamente como una parte de mediano a largo plazo, ¿no? O sea, mínimo un año, pero bueno, pueden tener sus etapas de un año, 3 años, etcétera, dependiendo también lo que quiera y la visión del empresario y para que pueda continuar. Y yo te decía que tengo clientes que tienen más de 5 años, por ejemplo, y a lo mejor tú me preguntarías, oye, pues ¿por qué si tus programas son de mínimo un año? O sea, ¿por qué llegan a durar tanto tiempo contigo? Bueno, pues definitivamente porque esos empresarios van ampliando su visión, van teniendo Ujú. resultados y obviamente dicen, bueno, pues siempre hay algo más. Entonces, sin duda, ¿no? Siempre hay algo más, no solamente, bueno, hasta el punto de llegar al grado de que la empresa funcione sin que el dueño esté al 100% ahí presente, por un lado, y por qué no el día de mañana puede vender esa empresa o la puede heredar a su segunda generación o poder invertir en otras empresas. Entonces, por eso las etapas del empresario y la visión del empresario pues se va ampliando y siempre hay algo más, ¿no? Sin duda, ¿no? Y ahí tenemos ejemplos de grandes empresarios en el mundo o en México que no solamente tienen una empresa, tienen muchas empresas y siguen creciendo y siguen evolucionando, ¿no? Fíjate que tocas un tema que me llama la atención, la parte de que el dueño deje de ser imprescindible para el funcionamiento y crecimiento de la misma. Porque hoy en día he escuchado mucha información en redes donde habla, dice, si tienes un negocio, pero todavía depende de ti, no es un negocio, ahora sigue siendo un autoempleo, ¿no? Entonces no has avanzado. Y yo creo que como en todos los temas en la vida, cuando aceptas que requieres de una asesoría y de una visión y ojos adicionales a los tuyos, a tu visión, a tu conocimiento, y que si ves que está funcionando y estás creciendo, pues me suena totalmente lógico el decir, ok, cumplí este objetivo, pero hoy, ya habiendo cumplido pues ahora puedo plantearme objetivos diferentes, más grandes, y pues sí, entiendo esa parte de seguir este acompañamiento con el tiempo. Pues bueno, entremos en qué consiste tu metodología. A ver, cuéntanos. Sí, Metodología de 3 pasos. Tan excelente. sencilla parece. Excelente, sí, Tres sí, pasos. y justamente, bueno, la metodología va encaminada, ahorita te vas a dar cuenta por qué, o se van a dar cuenta por qué, precisamente al llegar al grado que la empresa definitivamente pueda funcionar sin que el dueño esté al 100%, ¿no? Y como bien comentas, pues realmente eso es tener una empresa si no tenemos un autoempleo y el propósito justamente es llegar a construir un negocio que en el mediano o largo plazo pueda funcionar sin que esté el dueño hoy presente al 100%, ¿no? Entonces esa es la idea y justamente por eso desarrollé esta metodología que está basada en esas 3 etapas para que el mismo empresario se vaya dando cuenta, vaya descubriendo esas áreas de oportunidad, vaya trabajando, va creciendo de la mano, pero por otro lado también va construyendo. Yo siempre digo que hay una diferencia en trabajar en el negocio a trabajar para el negocio. ¿Verdad? Trabajar en el negocio es que estamos metidos en la operación y nos ponemos diferentes cachuchas, diferentes roles como empresarios, Todos los porque nos roles, ahí estamos, de todos todos, los roles. somos todólogos y bueno, la idea Ajá. es que poco a poco nos vayamos delegando, vayamos teniendo este rol ya de jugar mejor como dueños de negocios y entonces para esto hay que enfocar también nuestro tiempo, energía y dinero en construir el negocio, es decir, trabajar para el negocio, ¿no? Que esa es la diferencia en trabajar en trabajar en. Y mi metodología está basada principalmente en que el empresario se dé cuenta de todo esto y que trabaje para el negocio, ¿no? Y por eso diseñé estas 3 etapas. Entonces, si quieres, pues nos arrancamos con el primer paso, el paso número 1, la primera etapa de estos 3 pasos. Y bueno, estoy convencido y eso yo lo veo lo he visto a lo largo de estos años, me ha pasado y le ha pasado a muchos de mis clientes, que para que un negocio pueda crecer, el dueño del negocio o dueña del negocio tiene que crecer, ¿verdad? El negocio va a crecer en la medida que el dueño o la dueña crece. Entonces, por eso en esta primera etapa es trabajar mucho en la parte interna como dueño o dueña de negocio, ¿no? A veces tenemos pues ciertas creencias, ciertas paradigmas, cierta identidad que la vamos a ir moldeando justamente a lo largo de nuestra experiencia y ahí es donde me enfoco, ¿no? Trabajar mucho en la parte del ser, del mindset del dueño o dueña de negocio para que detecte estas creencias
que lo están limitando, estos paradigmas, y empezar a romperlas, empezar a trascenderlas precisamente para que dé un siguiente paso. Por eso en la primera etapa me enfoco mucho justamente, bueno, a lo largo en sí de todo el programa, pero empezamos mucho con esta parte de reeducación al empresario para que empiece a tener una visión, una mentalidad diferente y de ahí justamente pueda también hacer cosas diferentes y obtener resultados diferentes, ¿no? Les comparto que hay una fórmula que si trabajamos mucho en la parte del ser, nos lo multiplicamos por nuestro hacer, nos va a dar como resultado el tener, ¿no? Entonces, todo empresario pues quiere crecimiento, quiere tener las ventas, más utilidad, un mejor equipo. Entonces, pero para eso hay que, en quién nos tenemos que convertir para que nuestro hacer cambie. Sí. Y entonces, Con justamente es la eso, primera etapa. Ajá, perdón que te y no te interrumpa. preocupes. Me hiciste recordar porque cuando yo iniciaba mi primer podcast, primero estábamos pensando, veníamos de un entrenamiento transformacional donde hablaba todas las fuentes de todos estos mentores con los que tú te has entrenado y me daba yo cuenta de que vamos por la vida en el hacer, en el hacer, en el hacer. Entonces, yo, por ejemplo, en mi primera etapa de vida conseguí construir los objetivos que en ese momento yo tenía, pero como no, yo no tenía trabajado el ser, o sea, ¿qué sucede? O sea, perdí todo lo que yo había construido en un fragmento emocional que me desestabilizó. Y entonces ahí comprendí totalmente la importancia de trabajar el ser. Y sí, definitivamente, o sea, podemos construir y puede ir bien una empresa, pero si definitivamente no tienes los buenos pensamientos, he conocido personas y cercanas que generan bastantes recursos y han tratado de construir, pero no solidifican. O sea, siguen generando porque es una característica de ellos, pero no logran crecer, no logran solidificar ni tomar una dirección porque entonces están en el disfrute y desgraciadamente, ¿cuántos casos hemos visto que llegan a tener una vida en teoría, ¿no? Cómoda, en teoría, muy buena, pero llega en un momento de la edad que si no construiste una empresa, si no la dejaste trabajando y cuando tú ya no puedes físicamente poder trabajar en ella, pues todo se termina y entonces terminas peor que como iniciaste. Entonces, la verdad sí me parece súper importante este primer paso, Jorge. Sí, claro, y bueno, una de las cosas que también ayudo a hacer conciencia a los empresarios, pues que nuestro negocio, si bien es cierto, es muy importante, ¿verdad? Pero también tenemos otras áreas importantes en nuestra vida, no solamente el negocio, ¿no? Como la familia, como la salud, como los amigos, como los hobbies, como la parte espiritual, la parte intelectual. Entonces, si estamos metidos 12, 15 horas en el negocio, pues cuántas horas le dedicamos a esas otras áreas importantes en la vida. Y realmente, bueno, lo que buscamos es tener una mejor calidad de vida y tener una libertad, ¿no? Libertad financiera, libertad de tiempo, y a veces nos esclaviza el negocio, ¿verdad? Por estar metidos tanto en la operación. Y como bien comentas, bueno, estamos mucho en la parte del acero, hay muchos empresarios que están en la parte del hacer, y no tienen un alto justamente para evaluar, para definir también qué es lo que quieren, no solamente en el negocio, sino también en las otras áreas importantes en la vida. Por eso, cuando tú trabajas en la parte interna, en la parte del ser, que también veo y por lo que me compartes, también tú has pasado por este proceso y seguimos en este proceso, pues le impacta a todas las áreas de la vida y obviamente una de las áreas es el negocio, ¿no? Entonces, por eso nos enfocamos mucho en trabajar mucho con la persona desde el punto de vista obviamente empresarial, con el empresario o la empresaria, ahí empezamos y bueno, pues también partiendo de ahí, el primer paso también incluye todo lo que tiene que ver con la cultura organizacional. ¿Verdad? La cultura organizacional es fundamental, por eso viene también en la base de esta pirámide, de esas tres etapas, justamente, bueno, que el empresario vaya teniendo bien claro y redefiniendo, pues, lo que es su visión, su misión, su propósito, sus metas y los valores, ¿no? Que son importantes, que forman este conjunto de su filosofía organizacional, su filosofía empresarial. Qué importante trabajar y revisar esta cultura organizacional, bueno, que se va construyendo, además de las costumbres, los hábitos y todo, bueno, todos lo que implica justamente la cultura. Entonces, también nos enfocamos en trabajar en esta primera etapa, precisamente para que el empresario vaya redefiniendo. Yo siempre digo que por lo menos debería estar revisándola, pues, inclusive, cada 6 meses, cada año, ¿no? Por lo menos, pero hay empresas que las revisan cada 3 meses en su planeación, etcétera, pero sí que hay que estar fortaleciéndola y no solamente es definiéndola, sino
que qué importante es que se viva, ¿no? Porque muchas veces se define, ¿no? Son esas clásicas que están colgadas en un cuadro, pero lo más importante es que se puedan vivir la cultura organizacional en todas las áreas de la empresa y con todos los niveles jerárquicos en una empresa. Entonces, ahí nos enfocamos, digamos que esa es la primera etapa, el primer paso, trabajar mucho con la persona, con el dueño del negocio, redefiniendo su cultura organizacional y obviamente es un trabajo constante. Entonces, ahí cubrimos justamente esta primera etapa. ¿Qué Ok, te parece? muy bien. Sí, me parece muy bien porque es cierto, podemos definir algún objetivo, podemos definir alguna meta y a lo mejor dices, ya cuando vas encarrilado, dices, y nos podemos perder, nos podemos perder y decir, bueno, ¿recuerdas por qué iniciaste? ¿No? Esa gran pregunta. ¿Recuerdas para qué iniciaste esto? Porque digo, podemos llegar a veces a objetivos y trabajaste y trabajaste y trabajaste para ellos, los lograste y de repente ya ni te saben. Y dices, tanto luché para ello y ¿por qué? Porque en el camino fuimos dejando muchas otras áreas, como tú lo mencionaste, que entonces eran las que te alimentaban y entonces las olvidaste, ¿no? O terminas ya con una gastritis, una colitis que ya no te permite ni siquiera seguir de pie, ¿no? Y entonces ahora te tienes que retirarte por un lapso porque tienes que dedicarte ahora a cuidar tu salud, ¿no? Entonces son muchas áreas que te pueden impactar y otras pues que a veces ya ni siquiera disfrutamos el éxito o el haber llegado a la meta, ¿no? Porque te olvidaste el para qué lo iniciaste. Entonces me parece súper increíble que se pueda seguir realizando esa revisión y yo creo que también pueden cambiar los objetivos o puede cambiar la dirección y entonces ir modificando, porque sabemos que el camino hacia el éxito, hacia el objetivo, nunca va a ser lineal, nunca va a ser recto. Siempre habrá modificaciones que te puedan hacer llegar al final. Sí, totalmente de acuerdo. En la semana tuve la oportunidad de estar en una cumbre empresarial y nos decía uno de los exponentes que de acuerdo justamente a las estadísticas y lo que él había observado, es que aquellos empresarios que tienen bien claro su propósito y su misión, es decir, que efectivamente se enfocan en eso, pues como consecuencia se da la rentabilidad. Y aquellos empresarios que solamente nada más buscan la rentabilidad, pues son los que menos la consiguen, si no es una consecuencia de... Entonces, así como hay que hay la importancia de descubrir nuestro propósito personal, nuestro propósito, nuestra Ujú. misión empresarial, si nos enfocamos en eso, sin duda, bueno, lo demás va a ser una consecuencia y la consecuencia justamente va a ser el crecimiento, ¿no? Que ahí está Y claro. el servicio, porque precisamente pues la construcción de una empresa siempre va a ser el qué satisfacción voy a solucionar en la sociedad, qué voy a entregar. Entonces, si no sucede eso, pues no va a haber crecimiento. Apenas yo veía una entrevista que le hicieron a Carlos Slim y entonces me puse yo a reflexionar qué parte de este hombre tan exitoso, aparte de toda su inteligencia y la visión que puede tener, y una de las características de este hombre es la parte del servicio, que siempre está buscando cómo solucionar temas de la sociedad y que hoy en día sigue trabajando y sigue teniendo presente las necesidades de su país, las necesidades que él sabe que puede apoyar y que puede ser una contribución importante, porque él tiene poder en conocimiento, tiene poder en adquisitivo, social, político y demás, entonces él sabe que todo eso lo puede utilizar para un fin en específico, que es ayudar a la sociedad. Y yo sin duda, adicional a todos los atributos que pueda tener este hombre, sé que una parte es porque la vida se lo regresa, porque siempre está pensando en cómo ayudar. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues ahí juegan también las leyes universales, que probablemente Uh también -huh. tú las has escuchado, algunos del público las has escuchado, pues que lo que siembras cosechas, ¿verdad? Lo que das, recibes. Y lo que das, recibes de forma multiplicada y lo que haces genuinamente, ¿no? Como el ejemplo que nos estás compartiendo, Carlos Slim, pues por eso, pues también le va tan bien, ¿no? O sea, porque lo hace con el propósito de poder ayudar y, bueno, como consecuencia, pues se generan los negocios y se generan justamente las utilidades y el impacto justamente a más personas, ¿no? Por ahí dicen también uno de los principios, o los grandes empresarios generan justamente esta riqueza en la medida que impactan la vida de muchísimas o de miles o de millones de personas, ¿no? Entonces, sin duda, pues nada más la consecuencia es eso. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, bueno,
Carlos Slim, que justamente por ahí va la dirección, y hacer conciencia, que no importa que tengamos una micro, pequeña empresa, pues si realmente vamos enfocados en nuestro propósito, digo, que del hecho de ser empresarios, tú estarás de acuerdo conmigo que ya contribuimos a la sociedad, ya contribuimos a la humanidad, a la economía, etcétera, porque generamos empleos, nuestro producto, nuestro servicio, pues obviamente satisface una necesidad, ¿no? De entrada, pero cuando todavía pues, trasciende este propósito, pues podemos impactar a más personas y el crecimiento, bueno, pues se da como una consecuencia, ¿no? Claro, de acuerdo. Perfecto, perfecto. Seguimos. Seguimos. Entonces, si quieres, vamos a la segunda etapa. Y la segunda etapa, bueno, yo también, una pregunta que siempre hago a los empresarios, pues que este compromiso y responsabilidad que tenemos los dueños y dueñas de negocios, justamente es hacer crecer nuestro negocio, ¿verdad? Por ahí dice que lo que no crece, pues decrece o se muere, se estanca, se muere. Entonces, qué importante que estemos creciendo. Entonces, hay dos factores o dos indicadores para ir midiendo que una empresa está creciendo. Por un lado, bueno, pues es la rentabilidad, ¿no? Sin duda, todas las empresas buscamos generar mayor utilidad, es parte del propósito de las empresas, y por otro lado es la estructura. Entonces, por eso ya en la segunda etapa, la idea es enfocarnos en que el empresario tenga muy consciente y muy presente la rentabilidad del negocio, ¿no? Entonces, para generar una rentabilidad en el negocio, pues hay varios factores, ¿verdad?, que influyen en esta rentabilidad, que es la segunda etapa. Primero, bueno, pues justamente tener bien claro el nicho de mercado, como le decíamos, a quién nos vamos a dirigir, que nuestro producto, nuestro servicio, qué necesidad va a satisfacer o qué problema va a resolver de nuestro mercado meta. Entonces, por eso hay que clarificar muy bien esta parte del nicho, porque también una vez que tenemos bien claro hacia dónde vamos, que a quién atendemos, qué problema resolvemos, podemos implementar ciertas estrategias justamente para llegar a ese nicho de mercado y convertir prospectos, bueno, generar primero más prospectos para después convertirlos en clientes. Entonces ahí nos enfocamos, ¿no? Para tener esta rentabilidad, ahí yo tengo un esquema bastante interesante basado en 5 vertientes o 5 formas, precisamente para aumentar el número de clientes, para aumentar el número de utilidades y aumentar las ventas. Entonces, en la medida que tenemos bien claro el nicho, implementamos estrategias, justamente las estrategias, y hoy por hoy el marketing es fundamental, ¿no? Ahí por eso también es importante en esta segunda etapa tener un marketing, y yo lo veo hoy por hoy en 3 vertientes, ¿no? Estrategias de marketing tradicional, estrategias de marketing digital y hoy por hoy también, bueno, estrategias de marketing con inteligencia artificial. Entonces, el complemento realmente no, ninguna es mejor que otra. Yo siempre digo que se complementan y en la medida que podamos implementar estrategias en estas 3 vertientes, pues vamos a tener mejor resultado. Entonces, justamente yo ayudo a los empresarios a que puedan definir, ¿verdad? Con base bueno, que puedan clarificar su nicho de mercado, que tengan bien claro cuáles estrategias los van a llevar a obtener mejores resultados. Hay que definir ciertos indicadores, ¿no? Ciertos KPIs para ir midiendo, ¿no? Porque hay un principio que dice que lo que no se mide no se controla y no se mejora. Entonces, ¿pero cómo lo vamos a mejorar? Pues con estrategias. Entonces, yo les comparto algunas estrategias, ellos seleccionan algunas otras y los apoyo justamente a que las puedan implementar de una manera más efectiva y darle seguimiento. Porque también he descubierto que una de las claves justamente para que una estrategia sea efectiva es la constancia y la continuidad. Obviamente hay que evaluarla, hay que probar, hay que medir, hay que ajustar en dado caso, pero sí la constancia también es lo que va a dar el resultado en combinación con otras estrategias. Entonces, ahí es donde yo apoyo a los empresarios en esta segunda etapa. Definir muy claramente su plan de marketing y ventas, que sean conscientes también de que puedan desarrollar un sistema de ventas efectivo, ¿verdad? Para que justamente que les genere una mayor rentabilidad. Pero no solamente es la parte de marketing, que es fundamental, sino también en esta segunda etapa lo que vemos es la parte financiera, ¿no? Sin duda, para poder también generar utilidad, pues tenemos que enfocarnos en los números, ¿verdad? Y los números es el lenguaje de los negocios. Entonces, por eso también ahí los acompañan los empresarios, o sea, que hagan conciencia, pues de que tengan, pues que vean justamente la información financiera, contable, fiscal, no solamente desde el punto de vista fiscal, ¿no? Que muchos empresarios pues tienen a su contador para el cumplimiento de obligaciones fiscales, que es correcto, pero que también lo vean desde el punto de vista financiero y que puedan hacer análisis que les permitan tomar mejores decisiones. Entonces, yo ayudo a los empresarios a que lo vean de una forma más sencilla, ¿verdad? También pues por mi formación de contador, justamente que vean los números desde un punto de vista también no contable, sino empresarial,
para que puedan tomar mejores decisiones. Entonces, pues revisar sus estados financieros, hacer análisis, determinar puntos de equilibrio, los márgenes de utilidad, algunos otros indicadores precisamente que le permitan al empresario revisar, ¿no? El mes inmediato con el mes presente con el mes anterior, trimestre anterior, el año anterior. Entonces, hacer este tipo de análisis que le permitas tomar mejores decisiones. Entonces, en esa área también me enfoco en ayudar a los empresarios en esta segunda etapa. Y un tercer elemento que tiene que ver con esta segunda etapa es la parte del tiempo, ¿no? También ya decíamos que muchas veces nos consume mucho el tiempo nuestro negocio, estamos muy enfocados en la operación, en el negocio, y la idea justamente también es ayudarlos en gestionar mejor su tiempo, ¿no? Gestionar principalmente mejor las actividades, ¿no? Priorizar actividades por grado de importancia y no de urgencia, y ahí justamente también los acompaño en esa parte para que no necesariamente que le dediquen menos horas, sino que las horas que le dediquen sean más estratégicas, que cada vez también se vaya volteando la balanza en el negocio, para que vayan consumiendo. Entonces, también esta parte del tiempo es fundamental. Entonces, todos estos elementos lo vemos en la segunda etapa de No, de pues este. esta también es súper interesante, importante, porque digo, tocas tantos temas que se me vienen tantas ideas en la cabeza, porque no nada más en las pymes, yo considero que desde los pequeños negocios es tan importante, y te lo voy a decir por experiencia, o sea, estamos en el andar del tiempo, de sacar adelante el servicio, y entonces a veces ni siquiera nos tomamos el tiempo de analizar, por ejemplo, de que están subiendo todas las materias primas, de que no estás haciendo un ajuste de precios y que ya cuando te das cuenta, pues entonces dices, es que no estoy teniendo utilidad. Pero dices, ¿pero por qué? ¿Son realmente que las ventas están bajas? ¿Son realmente de que no estoy analizando mis números, todo lo que estoy comprando? O verdaderamente tampoco sé cuándo invertir más en mis productos básicos, cuándo son mis áreas, mis temporadas de venta más altas. Y entonces eso nos trae por el día a día que estás en un andar, en un rol que dejas de ver esto y entonces no aplicas el tiempo como tú lo mencionas a la estrategia, ¿no? A el análisis y que definitivamente cuando hablamos de números yo creo que a la mayoría de las personas nos da miedo, ¿no? Y entonces les digo, no, mejor ni los volteo a ver, ¿no? Y entonces sí, a lo mejor sí cedes la contabilidad de alguien, pero ¿y las finanzas? O sea, ¿quién te ayuda a realizar realmente un análisis sobre lo que está pasando en tu negocio, el que sea, ¿no? Entonces sí me parece importante. Otro tema que tocas, pues, es la constancia. He escuchado mucho la parte de que no siempre el que llega al objetivo es el que sabe más o el que hace mejor las cosas, sino el que es constante, el que está ahí, insistiendo hasta lograrlo. Pero ¿cómo encontrar ese equilibrio entre esa necedad, esa insistencia de lograr y no perdernos en otros, como te mencionaba, en otros puntos también súper importantes? Ahora, y la mercadotecnia, otra área tan relevante que se ha ido actualizando, modernizando, al grado de que escuchas inteligencia artificial y dices, no, eso nos suena como cuando llegó la computadora, el Excel y todo lo que tenías que empezar a vaciar, ¿no? Ahí. Entonces, dices, ¿y eso cómo, no? ¿Cómo lo hago, no? Entonces, la presencia tan importante, porque dicen, puede ser el mejor, pero si nadie te conoce, sirve de lo mismo. Entonces, la importancia de hoy mantenernos en vigencia, que la gente nos conozca lo que hago, porque puedo hacer el mejor trabajo, pero si la gente no sabe lo que hago, pues entonces, ¿cómo va a llegar a mí? Entonces, sí es tan importante darle ese peso al marketing, ¿no? Y que lleguen personas también adecuadas a darnos esa asesoría, porque yo lo veo hoy también que hay una gran, pues yo considero mucha creatividad y que se está ahora implementando la marca personal como empresa, o yo soy mi empresa, yo soy una marca personal. Y entonces también tengo que aplicar lo que incluye para todas las administraciones de una pyme, ¿no? Y todas las estrategias de crecimiento, porque al final pues estoy construyendo una empresa, ¿no?
aunque lo veamos desde esa perspectiva chiquita, ¿no? Entonces, ¿qué más hacia dónde voy? Entonces, todo esto, pues, es grande. Este segundo paso me parece súper, súper impresionante. Sí, sí, muy interesante. Ahorita que también que me comentabas, por ahí escuché, no me acuerdo quién dijo esta frase, que en la constancia y la disciplina le ganan al talento y a la Al inteligencia, talento. ¿no? Entonces puede ser alguien muy talentoso, muy inteligente, pero si no es constante, no es disciplinado, sin duda se va a quedar atrás, ¿no? Entonces, yo he visto muchos casos de empresarios que justamente son muy constantes, muy disciplinados y va a tener resultados. Y lo que le da precisamente también esta parte pues, del equilibrio o darse cuenta, pues son los indicadores, ¿no? Tener indicadores claves de desempeño en cada una de las áreas, pues para saber, ¿no? En dónde ir ajustando, ¿no? ¿Qué sí nos funcionó, qué nos funcionó, qué no funcionó, qué podemos probar diferente, qué podemos intensificar de lo que sí nos funciona, qué tenemos que dejar de hacer. Entonces, esto es lo que nos da justamente el equilibrio, no solamente en la parte de marketing, sino también, pues, en varias áreas del negocio. Entonces, también, Sí. por eso es fundamental. Y bueno, yo te mencioné que qué importante incluir obviamente la inteligencia artificial en la parte del marketing, pero hoy por hoy la inteligencia artificial la podemos incluir en todas las áreas de nuestra empresa, en todas las áreas de nuestro negocio y va a depender también lo que queremos, ¿no? O sea, porque no necesariamente tiene que ser en todas, ¿no? Por ahí el otro día también escuchaba de algunos expertos que sí, bueno, pues como está de moda inteligencia artificial, tenemos que meterla como dé lugar y a ver cómo la hacemos, ¿no? No, hay que hacerlo de una manera estratégica, pero la inteligencia artificial es una excelente herramienta que nos ayuda, pues, de todo lo que hemos visto, ¿no? Desde también definir o clarificar toda esta parte de nuestro rumbo, toda la parte de la gestión del tiempo, podemos apalancarnos con la inteligencia artificial, obviamente la parte del marketing, la parte de estructura. Entonces, sin duda también forma parte en todas las etapas y en todas las áreas de la empresa, ¿no? No, bueno, yo entrevistaba a un contador que decía que la inteligencia artificial ya estaba implementada para todos los cálculos contables. Y yo decía, de verdad, o sea, ¿puedes confiar en eso? Y decía, sí, o sea, ya la inteligencia artificial puede hacer pues toda la preparación para las declaraciones y que estaba alimentada, ¿no? Con todas las reglas y todos los cambios, pues sí, o sea, legales que implicaban, ¿no? Contemplar. Entonces, sí, sí es muy interesante estar al día y invertir en esa parte de conocimiento y estarse actualizando. Sí, sin duda, digo, es una gran herramienta la inteligencia artificial. Sin embargo, pues todavía hay ciertas habilidades o ciertas justamente pues dones humanos que sin duda hoy por hoy todavía no lo hace y ahí es donde se complementa, ¿no? Por eso puede generar la mejor contabilidad, pero no a lo mejor el análisis, no la proyección, no la parte estratégica, que eso sí tiene mucho que ver con la parte humana, ¿no? Entonces ahí es donde entra el match y está el Pero tal complemento. vez te evita mucha talacha y te ahorra tiempo y entonces puedes tener más tiempo para ese análisis, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues ahí prácticamente ahí abarcamos el segundo paso y si quieren nos vamos a la tercera. La Sí, tercera claro. etapa pues tiene que ver justamente pues ya con la estructura, ¿no? Que parte del crecimiento. Y hay una palabra que yo comparto mucho que es el apalancamiento, ¿no? Entonces el apalancamiento que lo podríamos definir como cómo hacer más con menos en nuestro negocio, cómo nos podemos apalancar. Y a veces escuchamos la palabra apalancamiento desde el punto de vista empresarial y luego se nos viene a la mente la parte financiera, que si bien es cierto que nos podemos apalancar financieramente, ¿no? Con un crédito bancario, con inversionistas, etcétera, nos podemos apalancar, pero además de esta parte financiera que sí es importante, es cómo podemos hacer más con menos. Y entonces ahí es donde entra la parte de desarrollar nuestro liderazgo, ¿no? Como empresarios, para precisamente formar y armar un equipo de trabajo o de colaboradores pues desde tener un muy buen sistema de reclutamiento y selección de personal, encontrar a la gente indicada en el puesto indicado, que sea gente competente, gente comprometida, pero también ayudar a desarrollar a nuestro personal, a capacitarlos, a desarrollarlos y también llegar a la fidelización de nuestra gente. Entonces creo que el segundo elemento más importante en cualquier negocio es nuestro equipo, nuestros colaboradores. Entonces, pero para que también el equipo crezca, pues obviamente el empresario tiene que crecer y desarrollar su liderazgo. Entonces, por eso ahí nos enfocamos, que el empresario sea consciente de esto, vaya desarrollando habilidades gerenciales, habilidades de liderazgo que le permita armar un buen equipo de trabajo para poder hacer más con menos, ¿no? Sin duda es una parte fundamental. Pero si bien es cierto que el equipo es muy importante, también hay otros aspectos que hay que tomar en cuenta en el apalancamiento. O sea, ¿cómo podemos hacer más con menos? Pues precisamente definiendo sistemas,
definiendo procesos, definiendo políticas, definiendo las reglas claras del juego. Todo esto tiene que quedar, bueno, pues por escrito, que eso le va a darte este carácter más, pues, profesional, más institucionalizar el negocio, ¿no? Más en ese sentido. Entonces, en ese sentido nos podemos apalancar y sin duda, bueno, pues con la tecnología y lo que decíamos, con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo podemos hacer más con menos? Pues apalancándonos de la tecnología, utilizando herramientas de inteligencia artificial, innovando constantemente. Tenemos, si algo, si lo único que permanece constante es el cambio y las empresas que van a salir adelante y van a seguir creciendo son aquellas empresas que se están preparando y se están innovando constantemente y bueno, pues justamente trabajar en ese sentido. Entonces, todo lo que tiene que ver con procesos, sistemas, gente, tecnología, inteligencia artificial, hay que invertir también. Es lo que lleva más tiempo, déjame decirte, lo que hay que invertir más tiempo, dinero y energía, pero a la larga es lo que le va a permitir al empresario irse saliendo de la operación y que no dependa solamente de él, que pueda ir delegando, ¿no? Que pueda delegar a gente competente, comprometida y bueno, pues que también se vaya dando ese crecimiento y romper con esta creencia de los empresarios que solamente nosotros lo podemos hacer mejor. Sin duda, podemos allegarnos de gente experta de talento justamente que nos ayude, tanto de forma interna, ¿no? Desarrollar a nuestra gente, como a llegarse de expertos. Por eso también en esta tercera etapa yo ayudo a los empresarios que sean conscientes de tener un muy buen, pues obviamente, bueno, un buen contador, puede ser contador interno o externo, un buen fiscalista, un buen financiero, un buen abogado, un abogado dependiendo la especialidad, ¿no? Laboral, penal, mercantil, corporativo, ¿no? Derecho corporativo, el que se alleguen justamente de expertos, obviamente, pues de mentores, de coaches, que les permita justamente crecer. Entonces, en ese sentido también se pueden apalancar, pueden hacer más con menos. Los empresarios a veces no podemos serlo solos. Y si podemos tener esta humildad que te decía al principio de levantar la mano, podemos allegarnos de expertos que nos permitan potencializar nuestro negocio y obviamente llevarlo a un siguiente nivel. Entonces, en esta tercera etapa justamente es lo que donde se da la profesionalización y ya en una etapa pues ya más madura, pues hablando ya de gobierno corporativo, de gobernanza, ¿verdad? Para que las empresas puedan pues tener un consejo de administración, una asamblea de accionistas y le permita al empresario ya sea nombrar un director general o ya inclusive salirse totalmente de la operación y nada más está en la parte de consejo de administración. Entonces, hasta llegar a ese nivel, precisamente para que la empresa pueda funcionar sin que el dueño esté al 100% ahí presente. ¿Qué opinas? Pues sí, de esta parte de procesos también lo considero totalmente importante. Recuerdo que cuando yo trabajaba en un área contable y precisamente la actividad que yo hacía era algo que a nadie le gustaba. Entonces, para mí se me hacía súper sencillo, se me hacía súper fácil lo que yo hacía. Sin embargo, cada que yo quería irme de vacaciones no me podía ir porque decían, es que ¿quién va a hacer tu trabajo? Nadie lo quiere hacer o nadie lo sabe hacer. Entonces, llega un momento en el que se empiezan a realizar manuales, ¿no? Porque esta empresa se empezó a constituir, yo trabajé en la liquidación de luz y fuerza del centro, entonces no existía como tal un sistema para algo, sino requeríamos realizar alguna actividad y entonces requeríamos implementarla, crearla. ¿Qué necesitas? Y entonces al lado del programador yo le decía, requiero que haga esto, el sistema me haga esto y esto y esto. Entonces era un sistema creado a la medida, pero lo difícil era que cuando yo no estaba, pues entonces no había nadie que lo pudiera realizar. Entonces, cuando se implementa la parte de empezar a documentar tu puesto, todo lo que tus actividades a realizar, entonces, pues fue tardado, lleva todo un tiempo, pero empezar a documentar lo que tú sabes hacer y a hacer un manual, pues eso también te da esa libertad. ¿Por qué? Porque entonces ya cuando yo requería capacitar a alguien, o sea, pues obviamente me basaba sobre el manual, y entonces cualquier duda, la persona ya tenía un manual, ya tenía cómo poder resolver el tema si se atoraba. Entonces eso me podía dar la libertad de poderme despegar del puesto, ¿no? De tener mis vacaciones. Entonces sí, es súper importante que se pueda documentar, que se pueda hacer más fácil, porque entonces como dueño de negocio, empezar a tener confianza con personas profesionales y que saben lo que tienen que hacer, pues eso te permite pues ir a más, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad me parece súper importante. Qué padre que tú puedes dar esta asesoría a las empresas, a los empresarios.
y a los que van empezando, digo, 3 años tampoco es mucho, ¿no? Aunque se requiere tener pues este historial, pues no es mucho, todavía yo creo que están en pañales, ¿no? Y entonces, pues ya casi se nos termina el tiempo y pues vamos a cerrar. Englóbanos, por favor, Jorge, ¿cuáles serían pues los mayores beneficios y algunos casos de éxito que nos pudieras compartir? Sí, claro. Antes de contestar esta última pregunta, nada más quisiera complementar con base en lo que me comentaste. Pues por eso también la importancia de tener sistemas de gestión, perfiles de puestos, ¿no? Perfiles de puestos bien definidos con sus funciones y como bien comentaste, ¿no? Estos manuales de procedimientos, de políticas para justamente que si falta también un elemento del equipo, pues hay alguien más que lo Sí. pueda llevar a cabo o inclusive para contratar a la gente tener claridad justamente cuál es el perfil del puesto, ¿no? Entonces Pues sí, eso también porque ayudamos a los empresarios. se podría parar la operación. Y entonces hay roles que no se pueden parar porque implican Claro, dinero. Por ejemplo, yo sí, tenía que registrar todos los depósitos diarios, ¿no? De los deudores, ¿no? De los que tenían todavía deudas. Y entonces imagínate que no se aplicaran esos depósitos a cada una de las cuentas, pues entonces se iba a tener un total descontrol sobre los abonos y la deuda restante de cada uno. Entonces, pues sí era súper importante, o si no, lo tendría que hacer mi jefe, y entonces mi jefe con toda la bola de actividades, más las mías, pues entonces se iba totalmente a volver loco. Entonces, sí es importante tener manuales y que no se pare la operación y que otras personas, aunque no tengan todo el conocimiento y toda la capacidad, pero sí tengan una manera de poder resolver los problemas del día a día. sí, totalmente de acuerdo. Ahora sí, respondiendo a tu pregunta que me hacías, bueno, pues mira, yo también he detectado pues, que hay tres dolores o tres frustraciones las más comunes que experimentan los empresarios o experimentaban los empresarios en este proceso. Y uno, pues sin duda, ¿no? Esta es la parte del tiempo, ¿no? Que nos consume mucho tiempo y muchas horas nuestro negocio. Entonces, pues justamente uno de los beneficios de tomar un programa de acompañamiento conmigo es que se pueden organizar mejor que inclusive se han olvidado Gracias por de haber. horas que le están dedicando a su negocio, ¿no? Que a veces le dedican 12, 14 horas. Hoy por hoy tengo empresarios que le dedican 4 o 5 horas en sus negocios diarios, por ejemplo, es uno de los beneficios y casos de éxito. Entonces, la parte del tiempo, sin duda. Otro de los dolores o retos o frustraciones que experimentan, justamente también lo mencionábamos ahorita, el tema con el personal, la gente, encontrar a la gente indicada en el puesto indicado, pues que se comprometan, que sean competentes y obviamente desarrollarlos, capacitarlos y fidelizarlos. Entonces también otro de los beneficios que han tenido muchos de mis clientes en tomar un programa de acompañamiento conmigo es que al ellos obviamente trabajar como empresarios, pues se va depurando también su personal y se van llegando de personas más talentosas. Entonces al tener mayor talento, pueden delegar y pueden confiar. Entonces también es otro de los beneficios. He tenido empresarios que, bueno, pues que justamente ya contratan o ya ponen en puestos estratégicos ya a cabezas con un cierto perfil que les permite, pues obviamente, seguir creciendo, ¿no? Entonces, sin duda es otro de los beneficios que yo he visto. Y una tercera, pues, sin duda es la parte de generar más ventas y más rentabilidad, ¿no? Entonces, con este esquema que tengo, con estrategias justamente que tenemos y con la parte financiera que ya vimos, pues es fundamental aumentar las ventas y las utilidades. Entonces tengo empresarios, clientes que han incrementado un 30 o 40% su rentabilidad a lo largo de un año, ¿no? Y esa rentabilidad la han podido reinvertir, ¿no? Yo comparto que es muy importante que el empresario invierta o reinvierta en activos, ¿verdad? Que le generen más ventas, que esas ventas generen utilidades, que esas utilidades generen más flujo efectivo y el flujo efectivo volverlo a reinvertir. Entonces tengo empresarios que han generado utilidades, una parte la han reinvertido o hay empresarios que reinvierten el 100% o una parte la retiran y bueno, pues también creo que también nuestro negocio nos debe dar pues justamente para poder disfrutar la vida, hacer un buen viaje, cambiar de auto, pero siempre y cuando ya nos dé una rentabilidad, ¿no? No el error que a veces yo he visto de muchos empresarios es que ven dinero y luego, ¿no? Querer sacarlo o querer comprar algo y entonces están desangrando el negocio y no le dan la importancia de la inversión. Entonces, empresarios que han estado conmigo no solamente han generado utilidad, sino también han generado patrimonio. Eso es algo también interesante. Yo creo que todas de las también, digamos, de los beneficios es que cuando el empresario es consciente de la importancia que tienen las finanzas empresariales o las finanzas en su negocio, también ellos se ordenan financieramente en sus finanzas personales.
Entonces, han creado patrimonio personal, pero también han creado patrimonio empresarial. Entonces, hoy por hoy, bueno, pues han creado empresas, inclusive he tenido casos de éxito que ya ha habido empresas que se las han querido comprar, ¿verdad? Y obviamente por la estructura que tienen, ya la pueden vender a un buen precio. Sin embargo, bueno, pues la idea es que si siguen trabajando en un futuro, pues la evaluación va a ser mucho mayor. Entonces, por mencionarte como que los principales beneficios y casos de éxito serían esos. Pues yo lo resumiría a una salud financiera, porque Claro. definitivamente, como lo que te mencionaba al inicio, o sea, hay personas que generan, de verdad, que generan, pues yo considero, pues bastantes ingresos, pero pues se los comen, entonces está sangrando la empresa y entonces no logras solidificar nada y al mismo tiempo, pues no logras, o sea, hacerla crecer, porque siempre te vas a quedar ahí, porque solamente el dinero que va entrando lo vas a seguir, pues yo diría quemando, porque te lo quemas en cosas que no considero que no sean importantes, sí son importantes, pero qué tanto sí puedo tomar o qué tanto no puedo tomar en ese momento, ¿no? Entonces, pues sí, me parece, lo resumiría en salud financiera. Y pues bueno, que todo esto lo podemos encontrar en dónde, Jorge, dónde estás dando tus entrenamientos, tus redes sociales, cuéntanos todo lo que estás planeando hoy. Sí, claro, bueno, déjame compartirte y compartirles a toda tu audiencia, a todos los que nos siguen, bueno, que si bien es cierto lo principal o la línea de negocio más importante son mis programas de coaching, tanto individuales como grupales, en donde ya les compartimos brevemente esta metodología de los 3 pasos, ¿verdad? Pero tengo otras 2 líneas de negocio. Tengo clubes de lectura empresarial, tanto presencial como en línea, y tengo también una comunidad para hacer networking. Estoy convencido que una de las grandes estrategias para generar más prospectos, para generar nuevos clientes, contactos y alianzas es el networking. Entonces también tengo una comunidad de networking. Entonces me gustaría compartirles con los próximos eventos que tenemos, que va muy relacionado en estas 3 vertientes. Y luego también en esta recta final del año, me han pedido, y solamente lo doy una vez al año en la parte final, pues algunos talleres específicos y al principio de año también un taller específico que ahorita te les voy a compartir. Entonces quisiera compartirles todos los eventos que voy a tener por si alguien pues les interesa conocer o conocen a alguien que se los quieran compartir, pues adelante. Entonces, pues bueno, así por orden de fechas, la próxima semana, o el próximo miércoles, justamente 19 de noviembre, yo voy a tener el desayuno de networking, va a ser el último desayuno de networking que voy a tener del año, en el cual va a ser de 9 de la mañana a 11 de la mañana en Polanco. Entonces, quien esté interesados en promover su producto o su servicio, esa es una buena oportunidad. Después voy a tener un taller de planeación estratégica para el 2026, muy enfocado a las pymes, y este lo voy a tener el jueves 27 de noviembre de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y bueno, pues justamente ahí en base en el Club 51, en la Torre Mayor, y muy específicamente para planear ya el próximo año, muy enfocado en el primer trimestre del 2026, qué importante es, y también lo doy solamente en la recta final del año una vez, entonces es esta fecha. Voy a tener también, hay un juego de mesa que tenemos bien interesantes para dueños de negocios, en donde aprovechamos jugar con estrategias para generar más clientes, ventas y mejor estructura, pero también aprovechamos para hacer networking. Entonces voy a tener este taller, ¿no? Juego de mesa el jueves 18 de diciembre, de 6 de la tarde a 10 de la noche, en donde también vamos a poder ahí hacer networking, sería como que el siguiente evento. Y te decía, bueno, pues que tengo este club de lectura que justamente ahorita le estamos dando mucha fuerza a un club de lectura en Zoom, y quisiera invitarlos justamente a la primera sesión, ¿no? Del año, ¿no? Que en este caso la vamos a tener en enero, el 12 de enero, y que puedan vivirla totalmente gratis por haberse conectado o si dicen que vienen de tu parte. Y el único requisito es sí leer el libro. Entonces, el libro que vamos a compartir el 12 de enero, que es el segundo lunes, en este caso del año o del mes, es El vendedor más grande del mundo. Entonces, también, si les interesa, va a ser de 7 a 9 conectados por Zoom. Después voy a tener, y que también solamente de una vez al año, en enero, voy a dar un taller que se llama Plan de Vida. Y ese plan de vida no es exclusivo para dueños de negocios, cualquier persona puede asistir, y va a ser el 15 de enero, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, son 5 horas, se incluye el desayuno. Entonces también tenemos este taller Plan de Vida que tocamos las otras áreas importantes en la vida.
También en finales de enero voy a dar un taller de finanzas para empresarios, lo que decíamos, la importancia de conocer sus números. El 29 de enero voy a tener también este taller de finanzas de 11 a 1 de la tarde. Y por último, ahora sí, este seminario que de los 3 pasos para poder hacer crecer tu negocio, lo voy a dar el primero del año, va a ser el jueves 19 de febrero. Entonces, si estás interesado en conocer esto que vimos prácticamente en 1 hora, pero ya en 3 horas, con más detalle, con estrategias, con herramientas, vamos a tener el 19 de enero, este seminario de los 3 pasos para poder hacer crecer tu negocio. Esos serían los eventos que tenemos. ¿No? Pues muy agradecida, Jorge, por haber compartido tanta información de valor. Y pues bueno, ya para cerrar el programa, digo, aparte de tus redes sociales, ¿no las diste? ¿Dónde te pueden contactar? Cierto, sí, bueno, estoy así como en diferentes momentos. Por ejemplo, en Facebook se me encuentran como Jorge Guadarrama, medio coach empresarial. En Instagram estoy como Jorge Guadarrama coach en negocios. En LinkedIn como Jorge Guadarrama Grimaldo. Me pueden enviar un WhatsApp directamente al 55 47 73 93 68. Repito, 55 47 73 93 68. O enviar un correo electrónico a contacto@coachempresarialmexico.com y con todo gusto pues les podemos dar más detalles e información de estos eventos que vamos a tener o cualquier duda o comentario que nos quieran expresar, pues con todo gusto ahí estamos. Muchísimas gracias, Jorge. Antes de que te vayas, 3 libros que nos puedas recomendar adicional al vendedor más grande del mundo para que los podamos leer y seguir, pues, haciendo crecer nuestras ideas. Híjole, esa es una muy buena pregunta porque nada más me limitas a 3, pero mira, hablando desde el punto de vista Ya empresarial, quisiéramos terminarlos de leer. sí, no, son muchísimos, pero mira, Sí, sin duda, yo El sé. mito del emprendedor de Michael Herber es un libro recomendable para todo emprendedor, empresario, no importa la etapa, es fundamental leer el mito del emprendedor, ¿no? Ese es como de cajón. Un libro que también recomiendo mucho en la parte de gestión del tiempo, Tráguese ese sapo de Brian Tracy, creo que eso nos ayuda mucho a organizarnos, ¿verdad? A toda esta parte para poder tener un mejor gestión de nuestro tiempo. Y un libro que se me hace también muy interesante, de que nos ayuda mucho justamente a mantener la constancia, ser conscientes de los hábitos atómicos. Ese libro creo que es interesante que recomienda, pero te digo, aquí tengo una lista de infinidad, se me pasan varios de ventas, de liderazgo, pero bueno, eso, si me dices 3, esos 3 para empezar. Una frase para cerrar. Una frase para cerrar, pues sin duda, ¿no? Un poco lo que decíamos, ¿no? Esta frase que es, hay que insistir, persistir, resistir, pero jamás desistir, ¿no? Nunca rendirse. Sería eso. Muchísimas gracias, gracias de corazón, gracias por tu tiempo, Gracias gracias por también a estar ti. aquí, compartir y gracias a la producción que hace posible también esta transmisión. Pues Gracias también. síganlo por favor en sus redes sociales para que estén al pendiente de todas sus fechas, de todo lo que él está compartiendo y pues crezcamos juntos. Excelente, pues Gracias, muchas gracias. hasta la Gracias, un próxima. saludo a todos, bendiciones a todos. Gracias.